El día de hoy vamos a hablar algo mucho más específico. He estado siguiendo este gran evento. Les doy muchas felicitaciones. Ha sido un gran evento que he visto muy buenas presentaciones y muchas han estado un poco más generales. Yo me voy a enfocar más particular en un enfoque de lo que está llevando a todos estos data centers a hablar del edge, a hablar del cloud, a hablar de todo, y me voy a enfocar en algo que se llama remote powering. ¿Qué es este remote powering? Bueno, pues prácticamente es llevar la energía y la comunicación directamente a diferentes dispositivos. Por eso decía yo, bueno, ya vimos mucho la parte general, ahora vamos a ver cómo hacer ese término final desde la parte dentro de la infraestructura. ¿Sí? Eh, muy bien. Una pregunta, ¿cómo doy la siguiente? Desde la parte, ¿cuál es el temario? Bueno, vamos a ver un poco el mundo conectado. Ya hablaron mucho al respecto de ello. Vamos a hablar más de la energía de datos y hablar qué es el Power over Ethernet y otro detalle que llamamos Line Powering. Que si bien el Power over Ethernet es el dominante, hay una zona que es muy oscura, es que qué pasa después de los 100 metros. Entonces ahí vamos a tener otro tipo de soluciones para todo este mundo también, mucho enfocado a la parte de antenas, ¿eh? Todo esto de line powering bueno, ok, tengo el 5G, hablaron mucho del data center, hablaron de esas antenas, hablaron de la distribución, hablaron de estadios, pero pues ¿cómo llevamos la energía a esos lugares? Ese es más complejo todavía que poner el sitio. Entonces, ahí viene soluciones como Line Powering, en donde nos permite llevar energía a través de viejas tecnologías. No es algo que sea muy nuevo, pero es algo renovado, combinando fibra y cobre dentro de una misma solución para llevar esa energía. Vamos a ver cómo es Line Powering, muy fácil, muy sencillo, en cuanto a nuestra parte final de cierre. Bueno, ¿qué es el IoT? Yo creo que ya hemos oído mucho de qué es el IoT, qué son las cosas que prácticamente son cosas, nada más que ahora les ponemos una conexión y se vuelven cosas conectadas. Y al final de cuentas, esas cosas nos van a mandar información para que nosotros podamos tomar decisiones y hacer reacción a cierta acción. Entonces, prácticamente eso es lo que estamos buscando para el bienestar, para hacer más cómodo. Eso es que es el IoT. Hay miles de ejemplos, cada vez hay más mundo conectado, cada vez hay más desarrollo dentro de todo esto, cada vez hay más comodidad y hasta dispositivos en donde no nos pensábamos que pudieran estar conectados alrededor de esta nube. Ahora, ¿qué está pasando con todo esto? Bueno, anteriormente todo era redes independientes, había Modbus, había Magnet, había Longwork, había muchos sistemas que todos tenían una cosa en común, todos eran diferentes. Todos tenían protocolos diferentes, todos tenían medios de comunicación diferentes, formas de conexión diferentes, protección, programación diferente. Entonces, hacer toda una integración de todos esos sistemas era demasiado complejo. Cuando empiezan a aterrizarse y cuando se empieza a hablar de ese mundo de convergencia, cuando se empieza a hablar de todo sobre un mismo sistema, en este momento llamamos Ethernet, y porque prácticamente todo está basándose hacia ese mundo Ethernet. Al final, a lo mejor hay un protocolo intermedio, ¿no? El de las antenas de 5G, pero todo va a converger a un mismo medio que vamos a llamar Ethernet, que está siendo muy, muy útil. Y esto es claro porque ya estamos viendo 400 gigas, ya estamos viendo 800 gigas, ya estamos viendo teras a nivel de comunicación dentro de todos estos elementos. Entonces, lo que hacen es que van a congregar todas esas aplicaciones sobre un mismo protocolo, sobre todo su Ethernet. Ahora, entonces vamos a montar el Modbus hacia un Ethernet, un Longworks hacia un Ethernet, un Bagnet hacia un Ethernet y ir migrando todos esos sistemas hacia un mismo elemento dentro de este edificio. Ahora, eso también nos da una gran ventaja, ¿verdad? Es una sola red que administrar, también es una sola red que atacar. Entonces ahí vienen los riesgos de seguridad, como lo veíamos en la conferencia anterior. Sí, al empezar a obtener todo sobre la misma plataforma, hay que empezar a ver
cómo segmento, cómo divido, qué características tiene que tener cada uno, quién accesa a qué lugar para poder tener seguridad dentro de nuestra red. Y eso lo pueden ver a nivel casero también, si ustedes quieren verlo. Mucho del IoT se está viendo hoy a nivel casero con las Alexa, con los Amazon, con Google y con todos esos elementos que están dominando y que están tomando control de nuestra infraestructura. Pero, ¿cómo separamos ahora los detalles corporativos, cómo separamos los detalles residenciales, cómo separamos los detalles de manejo operacional dentro de la misma casa, que ya que estamos en un concepto vivienda? ¿Por qué? Porque en un concepto mucho de trabajo, de teletrabajo, mucho de concepto de trabajo en ciertos lugares. A lo mejor no es nada más tu casa, sino también es un Starbucks o también es o algún otro lugar en donde tengas ese tipo de situaciones, dado eh, tu, tu forma de cómo estás accesando toda esa información. Si bien si vas a la nube, pero de todas maneras estás conviviendo con otros dispositivos y el ejemplo claro aquí es mucho casa, ¿no? Ahí es donde no hemos tenido mucho segmento. Pero bueno, beneficios, pues bueno, tenemos operativo, económicos, ambientales, claramente, y la gran ventaja es que tenemos ya una plataforma y ahora tenemos que ver cómo vamos a energizar esa plataforma. ¿Cuáles son los retos? Primero es permitir la implementación de nuevas tecnologías. Claro, claro está. Todo esto va a ir evolucionando y tenemos que adaptarnos fácil, rápidamente a esas nuevas tecnologías. Ahora, hay que asegurar que la conectividad de la red sea confiable. Hoy, más que nunca, la red está tomando un énfasis demasiado importante. Sí, si anterior era importante, hoy ya tenemos realmente una dependencia de esa tecnología. Y lo podemos decir dependencia a todos los niveles. Podemos decir dependencia desde el nivel entretenimiento hasta dependencia de trabajo o dependencia educativa. Todo eso está ya muy arraigado dentro de nuestro día a día. Entonces, todo eso tiene que tener, obviamente, conectividad confiable y asegurar que todas esas conexiones sean fiables y permanentes. Y además, lo debemos de poder implementar rápidamente con un costo efectivo, porque de nada me serviría que fuera un costo estratosférico para poder hacer esas implementaciones. Entonces, dentro de todos esos retos, ahí es donde vamos a empezar a ver, bueno, cómo hago el deployment de todas estas aplicaciones a nivel físico. El deployment a nivel lógico, a nivel de red, es otra cosa, pero vamos a ver el deployment físico, cómo hago para que todos estos elementos empiecen a trabajar bien. Y de ahí, a mí me encanta esta diapositiva. ¿Por qué? Porque me dicen que tienen en común todos estos dispositivos. Pues todos necesitan dos cosas. Necesitan energía para funcionar y necesitan datos para poder comunicarse. Y ahí es donde viene mucho de esta parte del remote powering, de toda la convergencia sobre un medio de comunicación para poder hacer lo que necesita el mundo del IoT. Este es el roadmap del IEEE. Bueno, es algo muy pequeñito, pero ustedes pueden entrar a Ethernet Alliance, encontrar este roadmap desde el 2020 y van a empezar a ver cómo dentro de cada uno de estos elementos empezamos a ver embebida toda esta tecnología de comunicación a nivel industrial con Power over Ethernet, sobre todo Poodle, que es la parte industrial. En la parte automotiva, haciendo todas las conexiones que necesita un auto autónomo, o a lo mejor ni siquiera un auto autónomo, un auto como lo conocemos hoy en día, todas esas conexiones para llevar todo, desde la conectividad que nosotros del GPS hasta cómo funcionan los sensores internamente dentro de ese automóvil. Ya hay automóviles que se estacionan solos sin necesidad de ser autónomos. Después viene a nivel corporativo toda la parte de Ethernet, después a nivel, digamos, proveedores de servicios, todo lo que es este Edge Computing, antenas, 5G y todo lo que se ha hablado en la actualidad, bueno, cómo lo voy a conectar, cómo lo voy a alimentar, cómo voy a hacer todo ese deployment que puede ser tan fácil o tan complicado dependiendo de la geografía y dependiendo de eh, los sitios y qué tan avanzados estén cada uno de ellos. Y al final, bueno, el cloud computing, ¿no? Son los famosos hyperscales
que dentro de sus data centers, que si bien no es uno solo y están todos encadenados y están unidos entre sí, tienen que tener toda esa conectividad. Pero todos tienen eso en común. Todos necesitan datos y todos necesitan energía para funcionar. Aquí es donde viene el tema central de lo que vamos a hablar, exactamente, remote powering. ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo dos formas, tengo tres formas de poder hacer remote powering. Puedo hacer remote powering vía aire, muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no necesito cables. Y ahorita Wi-Fi es uno de los ejemplos. ¿Sí? Si bien no puedo mandarle energía todavía a Wi-Fi, ya estamos en los pequeños pininos. Si cada quien recuerda, hubo un boom de los teléfonos inteligentes en donde ya no lo conectabas, sino que ahora lo ponías en una base y se vía campo electromagnético se cargaba el teléfono. Ahí tenemos la primera convergencia. Remote powering vía Wi-Fi, vía inalámbrico. Todavía no estamos en la posición de ya no más cables y que todos mis dispositivos se carguen a través de ondas electromagnéticas, como era la idea de Tesla, pero todo se está haciendo. Ujú. De ahí tenemos, me voy a saltar al último, que es de Line Power over Fiber, que se llama POF, Power over Fiber. ¿Sí? Haciendo un pequeño research de cómo ha ido avanzando esto, ya me encontré varios dispositivos en el mundo a nivel comercial ya, en donde pueden mandar miliwatts sobre una fibra óptica. Entonces ya no necesito un cable de cobre, ya puedo manejar un pulso de luz que me va a transformar esa electricidad luminosa, esa energía luminosa a electricidad y poder alimentar un teléfono, poder alimentar un dispositivo. Esto se llama Power over Fiber. Comercialmente ya hay algunos dispositivos, desventajas que son muy grandes todavía. No podemos decir que es del tamaño de una tarjeta o del tamaño, no, es un regulador muy grande. Todavía la potencia que utilizan es mucha. Todavía no son eficientes, pero ya existen, ¿no? Entonces cada vez va a ir avanzando esto más. Y el más importante de todos ellos, o el que más estamos viendo en la actualidad, es el que utilizamos con Ethernet Alliance, que es el famoso Power over Ethernet. Hemos comido, hemos vivido mucho de ese Power over Ethernet, pero pues, no sabemos los retos que representan. ¿Por qué? Porque cada vez hay más energía. Ahora, ¿qué pasa con el medio? El medio se vuelve más complejo todo, ¿sí? Hablaban de las oficinas, hablaban de esas antenas, hablaban de todo a nivel macro. Bueno, ¿y cómo voy a hacer toda esa conexión? Hoy prácticamente estamos hablando de Power over Ethernet y ahora hay que ver qué es, cómo se hace y para qué sirve todo este Power over Ethernet. Hay varias organizaciones involucradas. La primera organización, diría yo, es la IEEE, que es la que desarrolla el estándar como tal. Después ya vienen otras como TIA, que hace el cableado para ese sistema de transmisión de energía. Viene VIXI, que es una organización que si bien es más educativa, también hace parte de normalización en la implementación. Entonces aquí tenemos la creación del protocolo, cómo lo voy a transportar ese protocolo y en VIXI es cómo voy a instalar ese protocolo. Entonces ahí ya cerramos prácticamente la mancuerna completa. Alrededor de ellas viene otro elemento como NFPA, es que cómo lo voy a hacer seguro ese protocolo. Y aquí el NFPA de seguro no significa un ataque cibernético, aquí más bien significa cómo lo hago seguro para que no se vaya a quemar algo. Eso es lo que hace NFPA o el código NEC, es National Fire Protection Association. Se dedica a protección, se dedica a seguridad de las personas, a seguridad de la infraestructura, evitando riesgos de incendio, evitando riesgos de electrocución, evitando problemas dentro de ese mismo medio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen FPA. Alrededor de ellos, bueno, está Ethernet Alliance, que lo hace eficiente. Estos dos, si bien no están directamente relacionados con Power over Ethernet, tienen algo que ver. Cisco con su UPO es algo propietario, pero fue el primero que empezó a proponer soluciones de 60 watts y soluciones más allá de los 30 watts que proponía Power over Ethernet. Y HDBaseT lo hace similar, pero con video, ¿sí? Porque hoy el mundo es muy visual, ¿sí? Prácticamente todo lo queremos en video, prácticamente todo lo queremos que nos diga ya cómo hacerlo a través de una imagen. Entonces, el HDBaseT eso hace imágenes a través de, sobre todo cable UTP, montados a 100 metros en 4K, que ese es lo que máximo que
común ahorita. Bueno, tenemos 8K, ya 16K y se está yendo muchas otras cosas, pero hoy 4K es como lo más avanzado en cuanto a proyección de video. Y eso es lo que hace HDBaseT. Si bien no es directamente un Power over Ethernet, es muy similar porque tiene las mismas características de transmisión de esa parte de energía. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia el Power over Ethernet o por qué tiene tanta importancia el Remote Powering? Primero, porque vamos a tener una sola red de distribución. Me olvido de cables, hasta soy más eficiente en consumo, soy más sustentable, soy más ambiental, tengo menos desperdicios. Podemos hablar de miles de ventajas hablando de una sola red de distribución, tanto eléctrica como de datos. Eliminamos necesidad de adaptadores que son tan contaminantes. A fin de cuentas, esto es electrónica. Y tenemos muchísimos tipos. Sí, yo me acuerdo de la era de que cada teléfono traía su propio tipo de adaptador. No existía USB y entonces tenías que conservar tu propio cargador. Y si no tenías ese cargador, pues bueno, moriste. Adiós teléfono. Y eso lo mismo le pasaba a muchos aparatos electrónicos. Si no tenías el cargador específico de esa aplicación, entonces morías. Empezaron las legislaciones y todo el mundo dijo, bueno, sabes que ahora, bueno, tienes un solo tipo, USB, A, B, C o el que necesites, pero prácticamente se ha estandarizado en eso. Ahora, bueno, seguimos manejando DC. ¿Y qué pasaría si mejor mandamos DC para todos lados? Eso es lo que es Power over Ethernet. Eliminamos esa eficiencia. Es un estándar mundial, el RJ45 es igual en todos lados, el eléctrico no. Aquí pongo algunos ejemplos en donde todas las tomas son diferentes. Todas son tomas en el mundo, pero todas somos diferentes. Ahora tengo que traer muchos adaptadores si viajo a diferentes lugares del mundo. Bueno, ahora me van a decir cada cuánto viajas. Bueno, va a depender de la persona. Pero también el RJ45, no, el RJ45 es el mismo en todos los lugares del mundo y me puedo conectar aquí en Europa, en Asia, en América del Sur, en América del Norte, todos los lugares el RJ es igual, es el mismo. Y el respaldo en energía. Hablábamos del reto de hacerlo confiable. Pues esto es el respaldo en la energía, lo puedo hacer centralizado, es más eficiente a nivel de seguridad, puedo controlar qué pasa dentro de mi infraestructura más fácilmente que si lo hago todo distribuido y empiezo a manejar esa energía distribuida. Esa es la importancia, si bien aquí le pongo Power over Ethernet, pero yo podría decirles, esa es la importancia del line powering. Muy bien, bueno, ahora, ¿cómo se come Power over Ethernet? Se come en 4 sabores, 15 watts, 30 watts, 60 watts y 90 watts. Esos son los 4 sabores que hay. Ahora, estos son a nivel del dispositivo. Aquí vamos a establecer una pequeña diferencia entre ellos, que es algo que normalmente a todas las personas siempre les pasa de largo. Aquí en esta tabla hay un detalle bien interesante. Está aquí en el centro. Máxima cantidad de energía, aquí lo vemos. ¿Sí? Tenemos máxima cantidad de energía en el switch a nivel del que entrega el dispositivo, máxima cantidad de energía en el dispositivo físico. ¿Y por qué les digo que este punto es bien importante? Bueno, además de si es 2, 4 pares, si puede entregarme 960 miliamperes, temperatura. No, esto, fijan aquí, esto, porque esto tiene que ver con desperdicios. Veamos el primer detalle en 802.3 AF. De ahí me voy a saltar al último. Vean, tengo 15.4 watts en el dispositivo y al dispositivo físico le llegan 12.9 watts. ¿Hay algo? Sí, ahí hay un desperdicio aproximadamente de 2.5 watts. Ok, 2.5 watts no es ni un foco LED. Podría yo prender un LED pequeño de 1 watt y hacer una pequeña iluminación, sí, o de 2 watts. Pero tampoco es mucho el desperdicio. Si yo lo multiplico, bueno, el gasto que hay ahí es menor. Veamos ahora a niveles de alta potencia, en donde a niveles de alta potencia ya tenemos 100 watts. Tengo 29 watts de desperdicio. ¿Y dónde están estos 29 watts de desperdicio? Están sobre el medio, están sobre la parte de comunicación, sobre esos canales que estamos instalando ahorita. O sea, cable de cobre, ahí lo estamos manejando, todo ese desperdicio. Ahora, 29 watts, bueno, son 4 focos. Está bien, 4 focos de 29 watts, bueno, ya es potencia. Ahora, ¿qué pasa si lo multiplico por 10, si lo multiplico por 100, si lo multiplico por 1000? Son 29 kilowatts que estoy perdiendo cada hora. Son pérdida de esa energía a través de calor porque el medio no está siendo eficiente en esta transmisión. Y eso está contemplado
dentro del protocolo de Power over Ethernet. Y la parte primordial aquí es, ¿por qué contemplan tantos watts? Bueno, porque estamos hablando de que Power over Ethernet puede ser transmitido sobre un cable categoría 5E calibre 24 que tiene unas pérdidas altísimas. A nivel de transmisión de energía, ojo, no estoy hablando de transmisión de datos aquí, estoy hablando de transmisión de energía. Y si tiene tantas pérdidas, ¿y por qué no lo limitaron? ¿Por qué? Porque dentro del estándar hay que ser compatibles. Entonces hay que tener 5E, 6, 6A y diferentes soluciones. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Claro, podríamos haber colocado medios mucho más eficientes a nivel de esa transmisión y ahorrarnos unos cuantos miles de dólares por estas pérdidas que estamos teniendo. Ahí es donde nosotros como diseñadores o como gente de infraestructura tenemos que ver, bueno, cuáles son las mejores opciones para evitar estos gastos. Si bien a lo mejor no estoy en mi 100% de dispositivos dentro de estas pérdidas, pero en general todos tienen la misma dolencia. Ahora, no todos los powers sobre Ethernet para hacer el cálculo son exactamente iguales. Hay una clasificación que nosotros tenemos que tomar en consideración. Lo primero es el tipo. El tipo está determinado por la versión 802.3 AF, AT, BT. Tipo 1 es AF, tipo 2 es BT, tipo 3 también es BT, ya es Power over Ethernet 4 pares. Tipo 4 también es BT, es Power over Ethernet también de 4 pares. Aquí estamos en 60 watts y acá estamos ya en los 190 watts, ¿ok? Después tenemos las clases. Estas clases nos las va a dar el dispositivo. Entonces, no todos los dispositivos AT tienen la misma clase. Pueden tener clase 0, clase 1, clase 2 o clase 3. Entonces, yo tengo un clase 1, máximo va a gastar 4 watts, va a consumir 4 watts a nivel del dispositivo. Y estos detalles son exactamente los que yo tengo que utilizar para hacer mis cálculos dentro de esa parte de fuentes. Más adelante les voy a enseñar cómo se hacen esos cálculos y cómo también el medio me va a ayudar a no desperdiciar tanta energía que me está suministrando la fuente. Entonces tenemos aquí las diferentes clases. Y aquí un clase 6, bueno, gastar máximo 60 watts, que es el consumo pico que puede llegar a tener estos elementos. Hablando entonces del medio, ¿qué ventajas voy a poder tener ahora que tengo que tener? Yo tengo que empezar a diferenciar ya dos factores. Voy a diferenciar la tasa de transmisión contra el la eficiencia o contra la cantidad de energía que hay que transmitir en ese medio. Entonces de ahí me van a generar diferentes cuadrantes en donde voy a poder tener un alto volumen de datos, pero baja energía. Voy a poder tener un bajo consumo de datos y un bajo consumo de energía. O puedo tener un alto consumo de datos y un bajo consumo de datos y aquí un alto consumo de energía. O puedo tener un alto consumo de datos y un alto consumo de energía. ¿Por qué hago esta división? Porque todo es cable UTP, todo va a ser para transmitir Power over Ethernet. Pero aquí ahora lo tengo que hacer eficiente dependiendo de qué transmita. A mí me encantaría poner todo categoría 6A Super Ultra Mega Plus de baja pérdida, pero pues si le pongo un sensor de presencia, ¿qué necesidad tengo de ponerle un categoría 6A? Ninguna. ¿Por qué? Porque tiene un consumo de low power. Entonces ahí lo que voy a necesitar, ok, es un low power, low data, un cable que tenga las características como un 5E, un 5E Plus, un 6 estándar, calibre hasta 24, que me permita hacer funcionar ese dispositivo correctamente y me vuelvo eficiente también en el costo de mi infraestructura. Ahora, hay aplicaciones como iluminación, que anteriormente no existían, en donde me requieren un alto consumo de energía, pero me quieren bajos datos. Entonces ahí necesito un cable que sea calibre 22, como un PowerWise, en donde me diga, bueno, ¿sabes qué? Aquí eficientemente vas a transmitir esos 100 watts, vas a gastar solo 8 en vez de los 21 que tienes y vas a poder transmitir los datos que necesites. Entonces,
Ahora, aquí la moraleja es, dependiendo de la aplicación o dependiendo del tipo de equipamiento, voy a tener que empezar a seleccionar el medio. Todo es UTP, pero cada uno de ellos va a tener características específicas dependiendo de sus dos ejes, del volumen de datos y del volumen de energía. Por ejemplo, las antenas, esas antenas que están ahora de 5G, que tienen todo el ancho de banda del mundo y que además necesitan toda la energía del mundo, pues bueno, van a caer en este lado. Y que seguramente a lo mejor el cable de cobre no les va a beneficiar, pero también puede tener fibra y ahí es donde viene la parte de la empowering. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar a seleccionar el medio correctamente. Ahora, hablamos de la eficiencia y aquí empecé a hablar de sistemas en 22, en 23 y que ese es el calibre del conductor que nosotros manejamos. En la parte de conectividad no manejamos calibres mayores a calibres 20, 22. El estándar de cableado estructurado 568 define claramente que el cableado debe estar entre 22 y 23 AWG. 22 y 24 AWG, cualquier elemento saliendo de eso está fuera del estándar. Y lo hace para exactamente hacer eficiente el medio y para que entre dentro de los rangos que tienen definidos las diferentes aplicaciones, tanto de Power over Ethernet como de transmisión Ethernet tradicional. Entonces aquí lo que les coloco es la eficiencia en la transmisión de la energía en 100 metros de longitud para transmitir una potencia, X potencia. Aquí pueden ser 1 watt o pueden ser 100 watts. Esta es la eficiencia a nivel del cable, la pérdida física que tiene ese elemento. Entonces, aquí coloco los diferentes medios. Pongo un calibre 24 copper clad aluminum. Este es el cable barato que nos encontramos en todos lados, que claramente está fuera del estándar. Claramente es un cable que no podemos utilizar, así se llama copper clad aluminum. Son muy baratos, muy económicos, pero tienen total, no cumplen para nada con esa parte del estándar. Y vemos que también son totalmente ineficientes. Tienen aproximadamente un 42% de transmisión de la energía. Entonces, eso, pues obviamente, si tengo 100 watts, nada más me van a llegar 42 o 45 watts. Es inútil poner una de estas soluciones. Calibre 24, esto es lo que tiene prácticamente mi categoría 5E y muchas categorías 6A tienen una eficiencia del 79%. Después tenemos las categorías 6, 6A que vienen aquí dados por una eficiencia del 82%. Y estos serían soluciones PowerWise, soluciones eficientes transmitiendo energía que son calibre 22, que pueden ser categoría 6A o categoría 5E. Y esas tienen una eficiencia de 88 watts. Si vemos la diferencia entre ellos, pues bueno, hay bastante con respecto a lo que pide el estándar. Entonces, en vez de tener 29 de pérdida, solamente voy a colocar 12, que es menos de la mitad de lo que haría en un sistema tradicional de acuerdo al estándar. Entonces, tienen que tomar en consideración esto cuando hagan la selección del medio que van a elegir en cada uno de ellos. Ahora, viene el otro problema. Cuando yo transmito energía, se calientan los conductores. A fin, mientras más energía transmita, más calor generan. Y al momento de generar más calor, obviamente también empezamos a tener problemas con calentamientos y eso es atenuación de la señal. Va a llegar la energía eléctrica, porque va a llegar, pero lo que no va a llegar es mi señal. Entonces, está definido que máximo debemos tener un incremento de 15 grados centígrados para trabajar un máximo de 60, que es para lo que están todos los conductores colocados. Y entonces vemos ahora cómo se comportan en un mazo de 100 cables con el incremento de temperatura del 15% para llegar a los 60. Y vamos a ver cuáles de ellos los que más de incremento de temperatura me generan. Obviamente está Copper Clad Aluminum, calibre 24. Y que eso nos va a generar aquí prácticamente incrementos de hasta 44 grados centígrados, que es altísimo. Y ahí en el menor vienen las soluciones de PowerWise de calibre 22, en donde tenemos 8.5 grados centígrados en incremento. Y así podemos ir viendo en cada uno de ellos. Entonces, los dos factores importantes a cuidar son, obviamente, en distancia, la máxima pérdida que voy a tener y en cantidad y mazo de cables, la parte del calentamiento que voy a generar en cada uno de estos conductores. Y todo dentro de ese incremento lo tenemos
que empezar a compensar. ¿Y cómo lo compenso? Bueno, lo que voy a empezar a compensar es en base a distancia. Entonces, ya no voy a llegar a tener esos 100 metros, sino ahora lo que voy a empezar a hacer es hacer más cortos mis enlaces porque necesito compensar la pérdida generada por temperatura en los mazos de cables y la pérdida generada por temperatura en el paso de la corriente conforme van incrementándose la potencia. Y aquí tenemos exactamente un ejemplo de lo que pasaría cuando empezamos a utilizar cordones de parche de diámetro reducido, calibre 28, en donde si bien no es el tramo completo, pero también van a estar afectados por esa parte de la atenuación. Y entonces conforme vamos incrementando, obviamente, y vamos cambiando de categoría, nos va a decir, uno, menos cantidad de mazos de cable y también vamos a tener que empezar a cortar esas distancias para poder cumplir con los requisitos tanto de transmisión como de transmisión de energía eléctrica. Bien, bueno, aquí cuando hablamos de las clases, me gustaría entonces verle, decirles, miren, aquí este es un ejemplo de cómo una infraestructura bien planeada nos va a ayudar exactamente a reducir las pérdidas. ¿Sí? Yo aquí tengo un switch que tiene máximo, es un switch pequeñito de estos que se utilizan exactamente para Power over Ethernet. Para poder empezar a hacer manejo de cámaras o para hacer manejo de access points o manejo de diferentes dispositivos. Y nos dice que tiene soporte de Power over Ethernet Plus 802.3, 96 watts es lo máximo que puedo entregar a nivel de los puertos cada uno de ellos. Entonces, la máxima potencia de pérdida en estos dispositivos son de 96 watts. Y vamos a colocar una cámara PoE 802.3 AT tipo 1 clase 2 de 6.49 watts. Es un bullet, esta es una cámara de Axis. En una cámara IP de 4K de soporte Power over Ethernet 802.3 AT tipo 1 clase 3, 11.4 watts máximo. ¿Sí? Y después tenemos un Access Point Dual Band 802.3 AT tipo 2 clase 4 de 26 watts cada uno de ellos. Entonces, haciendo todo esto, nuestro switch en donde tenemos 3 puertos ya ocupados, de nuestros 96 le quitamos los 649, los 11.4 y los 26 y nos quedan 52.11 watts disponibles. Muy interesante. ¿Para qué? Para empezar a conectar otros dispositivos. Ahora, aquí solamente tengo 8 puertos. Entonces repartiría estos 52 entre estos 8 puertos y ya así lo hiciera yo proporcional. Pero me falta aplicar la pérdida del cable. Ahora vamos a suponer que yo tengo estos 100 metros de distancia y voy a utilizar un conductor de copper clad aluminum. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo barato, encontré ese cable de oferta y entonces utilicé un copper clad aluminum. Tiene una eficiencia de 0.37%. Entonces significa de estos 96 watts que tengo yo aquí, el 0.37 es la que realmente me va a llegar al dispositivo y entonces si los conecto me van a faltar 8.3 watts. Entonces uno de ellos no va a prender. ¿Por qué? Porque no lo puede suministrar el switch. Si yo hubiera puesto un sistema de PowerWise, por ejemplo, un calibre 22 de 0.88 de eficiencia, entonces tengo de los 96 menos la eficiencia que es el 12% en esa parte de pérdida, lo que significa que me quedan nada más 40.59 watts disponibles. Aquí esto es a nivel del switch, no a nivel del dispositivo. Esto ya sí ve a nivel del switch. Entonces vean cómo realmente la selección del medio también me está afectando y me va a poder permitir conectar más dispositivos dentro del mismo medio para calcular la parte del power over Ethernet. Ahora, ese es a nivel mucho del cable, pero ¿qué pasa con los elementos de conectividad? Los elementos de conectividad también tienen un efecto, es un efecto chispa, es un deterioro. Si bien el efecto chispa no se da en la conexión, sí se da en la desconexión. ¿Y cómo le hacemos para resetear un dispositivo de Power over Ethernet? Los conectas, quítale el cable, se apaga, se paga el estado de firmware, lo conectas y vuelve a levantar. Sí, ahí ya generaste una chispa. ¿Qué tienes que cuidar? Obviamente que la conectividad te soporte el efecto sin daño al punto final de conexión. Entonces, este efecto no te lo vas a quitar de encima, siempre va a estar disponible. Lo que tienes que hacer es que vean aquí, por ejemplo, tenemos el efecto chispa en esta zona de los pines, pero aquí claramente es donde vemos la erosión del punto final de conexión. Entonces aquí es donde vemos que hay una diferencia entre los dos. Mientras más separados estén, mientras el diseño de la conectividad te permita hacer todo esto,
entonces vas a estar seguro que aún conectando y desconectando no vas a tener efectos dentro de tu solución en la parte de conectividad. También empiezan los canales a modificarse. El canal ahora es un canal MPTL, donde tenemos una conexión directa a estos nuevos elementos. Ya no voy a poner un jack al final, voy a poner un plug FTPU, que es un Field Terminated Plug Unit, que es diferente. Tiene terminación 110, tiene un IDC en esta punta y entonces ya lo conectamos directamente a nuestro dispositivo. Porque esto es mundo del IoT, no es como un teléfono que va a cambiar, no es como una computadora que se mueve a diferentes lugares. Todo esto está documentado prácticamente en dos lugares. En el código NEC, con las temperaturas, con la certificación de los Limited Power y todos los requerimientos en TIA, en TSB 184-A, que nos dice cómo manejar todos estos conductores. Cuando tengan los diferentes Power over Ethernet, los mazos de cables y el degradado en la distancia de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué sucede? Y esa era la otra pregunta que habíamos dicho. ¿Qué sucede cuando tengo más de 100 metros? Bueno, Power over Ethernet murió. ¿Podría yo comprar algún dispositivo especial, específico, Power over Ethernet Extender, que empiecen a pulular ahí dentro del mercado? Pero no puedo garantizar que funcionen correctamente en esos 100 metros en Ethernet a 1 gigabit o a 10 gigabits. Puedo garantizar a lo mejor que llegue la distancia. Para eso se empiezan entonces a crear o ya se toma la idea de una solución que existía anteriormente que utilizaban los carriers, en donde yo tengo una energía centralizada, mando un cable de planta externa, tengo una electrónica remota que va a proporcionar la comunicación a los diferentes usuarios. Esto ya lo teníamos, ya lo manejamos, y era el concepto de manejar la telefonía sobre ese par trenzado. ¿Sí? Si bien en ese momento pues, son kilohertz lo que manejamos de ancho de banda y prácticamente el cobre transmitía los menos 48 volts DC, vamos a aplicar ese mismo concepto que tiene estas características, en donde vamos a colocar un convertidor DC-DC, en donde vamos a elevar ese voltaje, vamos a obtener aquí mi voltaje de menos 48 volts, lo voy a elevar para poder transmitirlo a mayor distancia, obviamente con menor gasto de corriente. Y aquí me va a permitir tener dos elementos, obviamente un rectificador que puede estar cargando baterías y cuando pierda esta solución, las baterías me van a alimentar los dispositivos. Entonces ya tengo ahí el soporte de energía que requieren estos dispositivos de manera remota. Ahora, sigue manejándose a través de un par trenzado de cobre. Puede ser par trenzado, puede ser otro tipo de calibre del conductor. Y eso va a depender netamente de la distancia a la que yo voy a tenerlo. Ahora, en el otro extremo, en el lado remoto, yo voy a tener ese convertidor para bajar el voltaje a 12, para bajar el voltaje a 48 y alimentar el dispositivo eléctrico. Y aquí, adicionalmente, sobre este mismo conductor voy a poner el medio de comunicación, que podría ser un conductor de cobre o podría ser una fibra óptica. ¿Cómo sería un ejemplo real para ese mundo de 5G que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, yo aquí tengo un lugar en un hotel en donde voy a comunicar a 3 kilómetros de fibra óptica un dispositivo que es exactamente el que me va a bajar a los 48 volts DC. Yo voy a mandar dos cables de cobre, dos pares trenzados de cobre calibre 22. Bueno, va a depender del calibre, la distancia máxima. Si yo tengo una potencia de 125 watts, si yo le pongo calibre 22, la puedo mandar a 3 kilómetros. Si le pongo calibre 24, lo puedo mandar a 1.8 kilómetros. O si le pongo calibre 26, la puedo mandar a 1.1 kilómetros. Y este señor ya de aquí ya pude ya sea alimentar vía cable de UTP tradicional como lo conocemos, o podría ser un cable de conexión directa a esta antena. Y a través de la fibra óptica hacer la comunicación de la señal que necesita tener. Entonces aquí vemos claramente que nos está ayudando ya una tecnología anterior, obviamente con las nuevas soluciones que podemos ya implementar a través de fibra, nos está ayudando a hacer ahora ese remote powering, pero ahora había otra solución que se llama line powering para poder llegar a esas largas distancias.
¿Y cómo ser un ejemplo de una aplicación en un campus? Bueno, pues bien sencillo. Lo que vamos a manejar es aquí, bueno, yo tengo aquí mi cuarto central, DC, Data Center Edge, como quieran llamarlo. Salgo con mi solución, dos cables de fibra, dos cables eléctricos, a un poste, en donde en este poste voy a poner un switch, voy a poner un remate dentro de la fibra del dispositivo de un par de conectores de fibra para conectar el switch que voy a estar manejando, que puede llegar 10 gigas a esta señor, y de aquí tiene la capacidad de dar Power over Ethernet y ya puedo ir calculando para poner una pantalla, para poner teléfonos, un kiosco, un control de acceso, cámaras y diferentes dispositivos que necesite yo para implementarlo dentro de lugares de campus. Esto es muy útil como aeropuertos, es muy útil para universidades, muy útil para parques industriales y todos esos lugares en donde necesitamos llevar esa energía de manera remota y poder alimentarlo dispositivos. Entonces, aquí hay una combinación entre lo que nos puede dar un Line Power y lo que nos da el Power over Ethernet a final de distancia. Obviamente aquí también tendremos que empezar a considerar otro tipo de conductores que soporten el medio ambiente exterior y bueno, detalles ya más finos de cómo hacemos la distribución de los sistemas. Y bueno, y eso es Remote Powering, ¿sí? Eh, no sé, aquí abrimos un espacio de preguntas, Glory. Creo que tenemos 10 minutitos o 5 minutos. Hola, Gustavo. Adelante. Sí, tenemos unas preguntas, pero se las estaremos enviando a su correo con el contacto de las personas para que nos ayude a contestarles directamente a ellos. Me parece muy bien, claro que sí. Y perfecto. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y gracias el del final que nos acompañaron hasta el final de de esta sesión de presentaciones. Y nos vemos en otra próxima ocasión. Claro que sí.